Hola, muchos me conocen, otros nos estamos conociendo. Como dijo el doctor Taruselli, con el cual trabajamos en conjunto, porque es mi jefe, el hospital de clínicas, el bloque quirúrgico del hospital de clínicas tiene una característica que es fundamental, que es un hospital escuela, es docente, es un hospital donde todos los estudiantes de la rama de la medicina, ¿verdad?, confluyen en él. Es muy difícil llevarlo adelante, a veces nos enojamos, a veces peleamos y realmente es un desafío. Cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente desde el lugar del instrumentista quirúrgico, tenemos que pensar en un objetivo que es común a todos nosotros, ¿verdad?, pero que es fundamental tenerlo siempre en cuenta. Y se trata de que tenemos que alcanzar la optimización en el tratamiento de las patologías quirúrgicas, así como minimizar la estadía del paciente en el ámbito nosocomial. Contribuir a fomentar la cirugía segura para los pacientes asistidos en forma universal. Y esto es algo que a veces es muy difícil de lograr o de llevar adelante, porque en tal lado trabajamos así o porque en el otro trabajamos de tal manera. Y eso no debería ser así. En todos los lugares deberíamos trabajar en la forma más segura y parecida para que ese objetivo se pueda lograr. Lo podemos definir como un acto conjunto de elementos, procesos e instrumentos que buscan evitar y minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso, prevenir un daño innecesario durante el proceso de atención de salud, de todo, ¿verdad?, ese proceso. Reaccionando adecuadamente ante su ocurrencia, se pueden amortiguar sus consecuencias. La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Entonces acá donde nos vamos a ir desplazando de a poco, ¿verdad?, es en ese criterio que tenemos que tener presente siempre, en que no somos el único eslabón, somos parte de esa cadena, ¿verdad?, que empieza en el paciente y debe terminar en el paciente. El rol del instrumentador quirúrgico cuando hablamos de seguridad, ustedes van a leer esto, seguramente los licenciados en instrumentación digan, ah, sí, bueno, pero esto yo ya lo sé, pero ¿por qué lo ponemos? ¿Por qué lo pusimos acá? Porque si bien se convierte en algo rutinario y que no estamos pensando en que lo tenemos que hacer y que lo tenemos que... es el faro que nos guía, ¿verdad?, no en el día a día, sino en aquel acontecimiento adverso que se genera. Entonces, tenemos que en el preoperatorio el licenciado debe saber, tiene que saber, ¿verdad?, la identidad del paciente, la complexión física, sabemos por qué, el tipo de procedimiento que se va a realizar, por lo que se dijo en lo que está en el protocolo, ¿verdad?, que a veces han habido errores, el tipo de procedimiento a realizar, así como conocer los riesgos latentes para proveer en forma eficaz y eficiente los insumos necesarios para dicho procedimiento. Porque a veces en la cirugía de coordinación no es tan frecuente, porque generalmente el paciente está estudiado, el cirujano ya avisó lo que necesita, lo que va a usar. Pero también tenemos el otro riesgo latente, ¿verdad?, que es el paciente que nos ingresa como una emergencia. Entonces, de nada me sirve el tener, saber de memoria que para, por ejemplo, un procedimiento laparoscópico voy a llevar, si no tengo presente, ¿verdad?, que se puede convertir la cirugía y que puede terminar en una cirugía mayor por el inconveniente que surgió por ese imprevisto. Otro pilar fundamental, que ahora esto enraba con lo que la licenciada de León decía, ¿verdad?, es el concepto de esterilidad. Nosotros sabemos, ¿sí?, que, como dijo la licenciada, lo que está sucio no está estéril, que muchas veces, y nos pasó en esta semana varias veces, los insumos son de alquiler, no llegan en tiempo, después que llegan los procesamos, vienen mojados, el paciente ya está en la sala, el paciente está dormido, y todo eso nos lleva a la tensión, ¿verdad? Estamos trabajando mal, estamos trabajando tenso, ese cirujano me está apurando, ¿no? Pero, y viene la palabra mágica, ponelo en líquido. Ya saben lo que significa. Nosotros sabemos lo que significa, pero a veces no todos tienen el concepto del líquido.
¿verdad? Que es un desinfectante de alto nivel, que yo ya no estoy trabajando con esterilidad, por la causa que fuera, y que el líquido no es mágico, el líquido es un desinfectante. Entonces mi obligación, antes de colocar cualquier insumo en líquido, es decirle al cirujano, para que el cirujano me dé el aval de que él conoce el riesgo y lo acepta, ¿sí? A partir de ahí no es tomar la decisión de yo voy caminando y digo, bueno, lo pongo en CIDE. No, el cirujano es el que tiene que autorizar que ese instrumental se procese por un desinfectante de alto nivel. El líquido no es mágico, es un líquido. El rol del instrumentista todos lo sabemos, pero volvemos a lo mismo. Esto es lo que nos va llevando, ¿verdad?, en el paso a paso a la situación, a que cuando vivimos esa situación complicada, esa situación estresante, ¿verdad?, ya lo tenemos registrado, pero a veces se nos va. Entonces nosotros lo que siempre tenemos que tener presente es que es nuestra responsabilidad comprobar el almacenamiento, la vida de anaquel, empaque, fecha de vencimiento, así como controlar el instrumental siguiendo el protocolo e informando de cualquier irregularidad al cirujano. Como parte del equipo quirúrgico debemos informar ante cualquier evento adverso. Entonces, va a pasar lo mismo, está mojada la caja, vino tarde, se me cayó, no lo tuve y ponerlo en líquido. En el intraoperatorio también supervisa la manipulación de diluciones y medicación requerida por el cirujano para el procedimiento, informando la dosis administrada. Ustedes se acuerdan de aquello, ¿verdad?, de que a veces los instrumentistas utilizamos en la cirugía, durante la cirugía, medicamentos que el cirujano los va inyectando, pero no va llevando la cuenta, somos nosotros los que tenemos que llevar la cuenta. Lo mismo cuando es el anestesista el que nos indica que carguemos y que vayamos entregando al cirujano la medicación. Hay medicaciones, como todos conocemos, que no atentan demasiado en el sistema general del paciente, y hay otras que sí, por eso es que tiene que estar atento. Después otro punto álgido, obviamente, que todos sabemos que es la pieza de anatomía, ¿verdad? La pieza de anatomía, cuando el cirujano la entrega, es obligación nuestra, por más obvio que sea, ¿verdad?, el preguntar cómo va rotulada la pieza, porque es el cirujano el que tiene que indicar, ¿verdad?, qué es lo que quiere, qué estudio es el que quiere de esa pieza extraída. Los datos, ¿verdad?, no pueden perderse las piezas, tenemos que estar atentos a que esa pieza vaya para anatomía, ¿sí?, con el nombre del paciente, el número de registro, cuál es la pieza extraída y qué es lo que se va a buscar, ¿sí?, en el estudio. Y después la NER será el que lo corre por la hoja para el pedido. Pero de la sala tiene que salir identificado, y nosotros somos los responsables como parte de ese engranaje. En el intraoperatorio, bueno, realiza la cuenta de material blanco y agujas, supervisa que sea registrado correctamente el material blanco de inicio, así como el que use posteriormente durante el procedimiento. Al finalizar el mismo, debe realizar el recuento de este material y, de no ser completo, informar al cirujano de forma inmediata para su búsqueda o documentarlo de no haberse encontrado. Y acá volvemos a lo mismo, tanto en la cirugía de coordinación como en la cirugía de urgencia, como en la cirugía de emergencia, este problema es un problema latente y es un problema que, junto con el riesgo de infección del paciente, son el punto álgido, sin lugar a dudas y sin discusión, de la función que cumple un instrumentista. Todos sabemos cuál es el problema que puede sobrevenir, y a veces la falta de, no de atención, pero sí de duda, que no, pero acordate que yo la tuve, pero yo te la di, pero anotaste un paquete más. Nunca dar por sentado, cuando falta material blanco, que ese material blanco es el que encontré. Ha pasado, ¿verdad?, que después de finalizada la cirugía se perdió una compresa, por ejemplo, y no está, cuando se va el paciente aparece una compresa en la sala, ¿verdad? Entonces se da como que esa compresa es la que se había perdido. Pero, sorpresa, al tiempo aparece el paciente, se reinterviene
con una compresa adentro. Entonces, una vez que en una cuenta se dice falta, falta, no aparece, no está, no aparece, no está, pero nunca luego encontrar, ah, no, pero te acordás que yo, no, faltó en el momento del cierre de la cuenta y sigue faltando. Lamentablemente, uno de los riesgos más habituales que corremos y de las... creo que muchos tenemos lamentablemente la experiencia de que se vive, ¿verdad?, es el oblito. Entonces, eso es cuando hablamos de seguridad del paciente básica, esa es la principal. Cuando la cuenta dio completa y ya el cirujano dice, ¿qué pasa si el cirujano dice, acá no está? Muy frecuente, acá no está, buscala afuera, se busca afuera, acá no está, ya busqué. Bueno, entonces vamos a dejar registrado. El registro, ¿verdad?, es la forma más sana de salvarle la vida al paciente. Porque en esa suposición que hacemos de que es esta, de que es la otra, de que me diste un paquete de más, que me diste un paquete de menos, ahí es donde está el problema. Entonces, el registro fue, es y será la mejor manera de sobrellevar esta situación. En el postoperatorio, bueno, realizamos la curación del sitio quirúrgico de forma séptica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la infección del sitio quirúrgico es una de las mayores o más frecuentes, digamos, después del oblito, complicaciones que sufren los pacientes, ¿verdad? Nosotros al paciente lo curamos, el paciente se va y seguramente si no vuelve no lo vamos a volver a ver, pero el cirujano después es el que tiene que estar, ¿verdad?, con esa infección del sitio quirúrgico, con esa infección de herida, porque no se trató en forma correcta, ¿verdad?, manteniendo la esterilidad hasta el último momento, ¿verdad?, y ahí es donde sobreviene la infección. Y bueno, y una frase que ya la hemos visto en el día de hoy, ¿verdad? La cirugía segura salva vidas, en todos los aspectos y en todo momento, ¿sí? Entonces, con estos principios básicos que yo mostré, que para muchos de ustedes son muy básicos y yo lo sé, lo que queremos demostrar es que lo básico siempre es lo importante, porque ante una situación, cuando nosotros nos vamos formando, ¿verdad?, los licenciados en instrumentación quirúrgica, que somos los que le alcanzamos la pinza al cirujano, como dicen por ahí, el trabajo de un instrumentista quirúrgico va más allá de todo eso, ¿verdad? Es la persona que se capacita, se forma y adquiere los conocimientos, ¿verdad?, tanto técnicos como tácticos para llevar adelante la función que cumple. Pero si no hay comunicación entre todos esos integrantes que componemos un equipo quirúrgico, esto no funciona, ¿verdad? Porque desde que se pasa al paciente a la sala, que el anestesista pregunta, instrumentista, ¿lo puedo dormir?, que el cirujano se lava, que la instrumentista contó su material, que puso su mesa y que está capacitada como para saber que de haber un evento adverso va a saber reaccionar, entonces ahí es cuando vamos entendiendo de qué se trata, la comunicación constante al cirujano, el equivocarse, el decir no sé o no me di cuenta, eso es lo que le salva la vida al paciente, no el creernos que ay, porque el cirujano me va a gritar, ¿no? Y créanme que en el día a día es muy difícil mentalizar, por ejemplo, de abajo al estudiante, ¿verdad?, cuando le tiene ese terror al cirujano porque le va a gritar y porque me va a decir, y a veces esa es la formación, ¿verdad?, porque todos los que ya nos hemos formado con el cirujano que grita al lado, sabemos que es inevitable, que es parte de ese proceso de aprendizaje y que tiene que ser así, porque el cirujano generalmente no nos va a matar ni nos va a pegar, eso lo sabemos todos. Él grita un poco ahí, bueno, y tal. No me estás prestando atención, no, lo que pasa es que a veces estamos tan ensimismados en lo que estamos haciendo, que no es falta de atención, es querer hacer las cosas bien. Creo que se trata de eso. Y lo más importante, donde empieza todo esto, es en esa caja, ¿verdad? Es en ese insumo que nosotros recibimos, como dijo Silvia, que viene de otro lado, que nosotros tenemos que estar atentos y que tenemos que avisar si no está estéril. Esa esterilidad es el principio de todo, ¿sí? Muchas gracias.